Director, buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, director? Muy buenas noches. Director, vamos a esperar, por favor, 2 minutitos para poder dar inicio ya a esta capacitación que nos tiene preparado el especialista Gerardo Podesta. ¿Ya? 2 minutos más, por Perfecto, favor. perfecto. Ya, ok, muchas Ok. gracias. Ok, estimados amigos, muy buenas noches con todos, siendo las 9:35, ya vamos al inicio de esta capacitación. Así que muy buenas noches con todos, estimados participantes. Mi nombre es Jesús Otrola, responsable del área de comercio exterior de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR, Región Lima. El día de hoy, por encargo de nuestro gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría Oria, el área de comercio exterior ha realizado una alianza estratégica con la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, para poder llevar capacitaciones virtuales a favor de los jóvenes empresarios, asociaciones, cooperativas, emprendedores y jóvenes estudiantes que el día de hoy están presentes en esta plataforma virtual para poder aprender acerca del comercio exterior. Asimismo, quiero agradecer el día de hoy a la Municipalidad Provincial de Cañete, de Barranca, Huarochirí, Ollón, Cajatambo, Huaral, de las 9 provincias y sus distritos que están participando de este webinar, ¿no? Y por la parte privada, cómo no agradecer a la empresa exportadora Consorcio del Valle, a la empresa Semefoods, a la empresa Pride Foods, Grecia Nuevo Futuro, Inca Food, entre otras empresas que conforman nuestra región Lima. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre las herramientas para elaborar un plan de negocios en comercio exterior que va a estar a cargo del especialista Gerardo Podesta. Bueno, sin más preámbulos, quiero cederle las palabras a nuestro director regional de Comercio Exterior y Turismo, al magíster José Antonio Espinosa Huerta. Muy buenas noches, director, adelante. Muy buenas noches, Jesús. ¿Me copias? ¿Me escuchas? Sí, director, todo bien. Muy bien. Quiero, a estas horas de la noche, quiero agradecer especialmente a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que en alianza estratégica con el gobierno regional de Lima, con el área de la DIRCETUR, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, viene ofreciendo ponencias de carácter muy importante, puesto que va a servir justamente estas capacitaciones para muchos emprendimientos en negocios y en temas de comercio exterior. Para nosotros es una oportunidad magnífica que nos otorga la Cámara Peruana de Comercio Exterior para poder abordar estos temas a petición de nuestros, digamos, las personas que están interesadas en la región Lima provincias, en sus 9 provincias. Es así que quiero agradecer a Gerardo Podesta. Él es consultor, docente y administrador de empresas en negocios internacionales. Gerardo, muy buenas noches y agradecerte por esta oportunidad de brindarnos una capacitación muy importante, puesto que el tema que el día de hoy, a petición de muchos hermanos de las 9 provincias de la región Lima, se ha podido desarrollar herramientas para elaborar un plan de negocio en comercio exterior. Justamente esta es una de las ponencias que va a permitir a muchas personas que están deseosas de insertarse a la cadena económica productiva del país y sobre todo en materia de comercio exterior, tener ahí de la mano en esta capacitación
todas las gestiones necesarias para elaborar un plan de negocio. Para nosotros es importante, puesto que siendo nuestra región una zona altamente productiva, tenemos la dicha de ser bendecidos con valles altamente productivas a lo largo y ancho de nuestra región Lima, que permite en estos momentos ser la fuente, un espacio geográfico natural con un recurso potencial agrícola exportable. Es así que este tema para nosotros cae como anillo al dedo en este tiempo tan difícil como es la pandemia. La posibilidad de elaborar un plan de negocio para nosotros es muy importantísimo. Así es que estoy muy agradecido con Gerardo Podesta, a quien tengo el honor de presentar, y asimismo decirles a todos los hermanos que están a estas horas de la noche reunidos en esta plataforma Zoom, que la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo está trabajando para ustedes, de la mano incansablemente a través del área de Comercio Exterior, a quien felicito al señor Jesús Otárola, puesto que él, como especialista del sector, está gestionando muy buenas capacitaciones a petición de los mismos usuarios, a petición de las municipalidades y a petición de las mismas asociaciones. Este es un tema muy relevante. En mi condición de director regional de Comercio Exterior y Turismo, doy por iniciada esta reunión, no sin antes agradecer y traerles a ustedes el saludo cordial de nuestro gobernador, el ingeniero Ricardo Chavarría Oria. Muchísimas gracias y adelante Jesús, adelante Gerardo Podesta. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, José Antonio. Gracias de igual forma a ti también, Jesús. Y agradecer a DIRCETUR, la región Lima, y también a CAMEX por la oportunidad de presentar el día de hoy el webinar enfocado al desarrollo de herramientas para elaborar un plan de negocios. Siempre es un placer poder acompañarlos los viernes en este horario, alrededor de las 9:30 de la noche. Y en este caso ir desarrollando algunos webinars enfocados un poco más orientados a la necesidad de la coyuntura actual que se vive en el mercado. El tema que vamos a trabajar el día de hoy lleva por título Herramientas para elaboración de un plan de negocios en comercio exterior, y tal como mencionó hace un instante el magíster José Antonio, la iniciativa de tocar este punto justamente está orientado a que podamos generar nuevas oportunidades de negocio a partir de la situación actual que vive nuestro país. Sin embargo, si bien es cierto, existen algunas limitaciones, hay algunos puntos sobre los cuales sí podemos iniciar nuestro análisis, nuestra investigación, previa a la ejecución de ese plan de negocio. Es por ello que en el desarrollo de este webinar vamos a conocer algunas de las principales herramientas que deberíamos de manejar en un aspecto general, ¿ok? En un aspecto general, pero previo a ello, vamos a identificar primero algunas oportunidades que podríamos aprovechar en el mercado internacional, ¿ok? Recordemos nuevamente, vamos a trabajar el día de hoy en base al manejo de algunas herramientas para elaborar el plan de negocios de comercio exterior, sí, pero previo al desarrollo y manejo de estas herramientas, primero vamos a trabajar bajo el enfoque de cómo descubrir, cómo identificar una oportunidad en el mercado que podríamos tomar dependiendo de la disponibilidad de recursos que tenga nuestra empresa o nuestro emprendimiento en este momento. Vamos a reducir al máximo el riesgo que podría correr la toma de decisión de emprender en este momento, en base a que hay información que nos va a brindar mayor certidumbre, nos va a brindar mayor facilidad en la toma de decisión, que justamente va a ser tomada en base a estas herramientas. Mi nombre es José Gerardo Podesta Mucha, los voy a acompañar el día de hoy en este webinar. Espero sea de su agrado. Si tienen algunas consultas o preguntas, las pueden ir dejando en el chat para ir contestándolas poco a poco, o de lo contrario, al final del webinar vamos a tener aproximadamente entre 10 a 15 minutos para poder brindarles alguna información adicional dependiendo de la experiencia comercial que maneje cada uno de ustedes en los distintos rubros en los cuales se encuentren trabajando. ¿Ok? Para comenzar, punto importante que debemos tener en cuenta. ¿Cómo es que identificamos una oportunidad en el mercado internacional? ¿Es sencillo la identificación de una oportunidad? ¿Se da de manera
gradual, se da de manera repentina. ¿Cómo es que surge esta oportunidad en el mercado internacional? Lo primero que tenemos que sí o sí tener en cuenta es que depende mucho de la perspectiva y de la observación que tiene el emprendedor, ¿ok? Depende mucho de la percepción, depende mucho de la identificación puntual de oportunidades basadas en la experiencia del emprendedor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña historia, ¿ok? El gerente de una zapatería envía a Condorito y a Pepe Cortisona, sus vendedores estrella, a realizar venta de zapatos al África. A los 2 días, el gerente recibe 2 telegramas. El primero: imposible vender zapatos, todo el mundo anda descalzo, saludos Pepe Cortisona. Segundo telegrama: buenas noticias, grandes posibilidades de venta, todo el mundo anda descalzo, saludos Condorito. Ok, desde estos 2 puntos de vista, ok, en el primer comunicado que envía en este caso Pepe Cortisona, es una información, ok, ¿basada en qué? En evidencias. Todo el mundo anda descalzo. Es una evidencia. Es algo que no se puede negar. Es algo que se puede confirmar. ¿Ok? Pero la actitud de esta persona es, desde un inicio, totalmente negativa. Imposible vender zapatos. Es decir, ni siquiera evalúa la posibilidad de adecuar una propuesta. El otro telegrama también resulta ser un poco engañoso. ¿Por qué? Buenas noticias, grandes posibilidades de venta, todo el mundo anda descalzo. Si te das cuenta, en ambos telegramas, tanto el de Pepe Cortisona como en el de Condorito, ambos trabajan en base a una evidencia. La evidencia que manejan ambos en común es que todo el mundo anda descalzo. ¿Ok? Es una evidencia y es un punto de referencia en común para ambos telegramas. Sin embargo, el primer telegrama, el de Pepe Cortisona, desde un inicio cierra toda evaluación de identificar una oportunidad que pueda ser adaptada a ese segmento de clientes. ¿Cómo es que cierra la oportunidad? Imposible vender zapatos. ¿Podría ser válido? Quizás sí, pero probablemente una adaptación de la mercancía podría funcionar. ¿Qué quiere decir? En el telegrama de Pepe Cortisona, ¿hay evidencia real? Sí, pero también hay una perspectiva y un punto de vista bastante negativo que desde un inicio cierra la posibilidad de identificar una oportunidad, modificando o adaptando probablemente tu mercancía, que serían los zapatos. En el segundo telegrama, cualquiera podría decir, bueno, es una perspectiva positiva y es viable. Sin embargo, la segunda perspectiva también resulta ser engañosa. ¿Por qué? Parte de la premisa de que todo el mundo anda descalzo. ¿Ok? ¿Es una evidencia? ¿Es una prueba? Sí. Sin embargo, la afirmación de Condorito es buenas noticias, grandes posibilidades de venta. Pero ojo, nos estamos yendo de un extremo a otro. Mientras Pepe Cortisona indicaba que era imposible el vender zapatos, Condorito nos indica que hay buenas oportunidades y hay una gran posibilidad de concretar ventas. Sin embargo, con esta historia tan pequeña podríamos darnos cuenta de que del pesimismo en su máxima expresión, al utilizar el término imposible, y del optimismo irrealista que plantea Condorito. Buenas noticias, grandes posibilidades. Porque ambas posturas están completamente equivocadas. Si ambas se basan en evidencia, la parte en la que indican que todo el mundo anda descalzo. Porque no se puede ser tan tajante al tomar una decisión. ¿Cómo así? En el caso de Pepe Cortisona, todo el mundo anda descalzo, imposible vender zapatos. Ya cerraste definitivamente la oportunidad de establecer un proceso de negociación, de adaptar tu mercancía o identificar una oportunidad. En el telegrama de Condorito, todo el mundo anda descalzo, buenas noticias, grandes posibilidades. Sin embargo, ¿por qué son grandes posibilidades? ¿Por qué es una buena noticia? También es una afirmación sobre el aire, ¿no? Una afirmación que no tiene un sustento. ¿Qué quiere decir esto? No podemos ser tan
digamos, no podemos ser no podemos ser tan simplistas al momento de decir sí o no. Jamás, siempre. Imposible. Posible al 100%. ¿Ok? No podemos ser tan extremistas, ir de un extremo a otro. ¿Ok? Nuestra afirmación no puede ser tan simple, no puede ser tan sencilla. Ahora, ¿por qué es importante tener esto en mente? En muchas de las videoconferencias, talleres, charlas y seminarios en los cuales he podido participar, justamente se tomaba esta diapositiva como ejemplo. Y lo que se le enseñaba, lo que se adoctrinaba, lo que se pretendía establecer como concepto o definición motivadora para los asistentes al evento era, no, mira la información de Pepe Cortisona. Es imposible vender zapatos, todo el mundo anda descalzo, eso es una actitud negativa, no debemos tener esa actitud. Tengamos la actitud de Condorito. Buenas noticias, grandes posibilidades de venta, todo el mundo anda descalzo. Esa es la actitud que debemos tener, debemos ser positivos. Sin embargo, esto sería pues venderte humo. ¿Por qué? Porque no se puede evidenciar en un ejemplo como este si realmente habría o no una gran posibilidad de venta. Porque solamente hice mención a una prueba, una evidencia que todo el mundo anda descalzo. Lo siguiente que yo debería evaluar en base a esa prueba o a esa evidencia es el analizar el entorno, el analizar el macroambiente externo. ¿A qué se está refiriendo, profesor? Existían, hace unos 15 años atrás, dos formas en las cuales se podía analizar el ambiente bajo el cual se desenvolvía una empresa. El ambiente interno y el ambiente externo. Se entendía por ambiente interno todo lo que se encuentra dentro de una compañía. Las áreas, los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos tecnológicos, las actividades, los activos, la maquinaria, el patrimonio, etcétera. Todo eso formaba parte del ambiente interno de una empresa. ¿Ok? Y una empresa toma decisiones así de rápido, siempre y cuando esas decisiones involucren el ambiente interno de una compañía. La compañía tiene el 100% del control del ambiente interno de la misma. Sin embargo, se consideraba también un ambiente externo, que es todo lo que se encontraba por fuera de la empresa. ¿Ok? Y se asumía que como es externo, la empresa no podía ejercer control sobre ese factor externo, sobre esos factores, sobre ese ambiente que se encontraba por fuera de la compañía y simplemente tenía que adaptarse. A eso se le denominaba el ambiente externo. Sin embargo, esa definición de ambiente interno y ambiente externo ha cambiado. Ahora hablamos de un ambiente interno que sigue siendo el mismo, ¿ok? Un ambiente interno es todo lo que está dentro de la compañía, todos los recursos, actividades, las áreas, patrimonio, activos, todo lo que se encuentra dentro de una empresa que hemos mencionado hace un instante, donde la empresa permanece todavía con el manejo del 100% y la toma de decisiones al 100% de todo lo que se encuentra en el ambiente interno. Pero ¿qué sucede? En la actualidad, el ambiente externo se ha dividido en dos: el microambiente externo y el macroambiente externo. El microambiente externo viene a ser la conformación de variables que se encuentran fuera, variables que se encuentran fuera del ambiente interno de una empresa, pero son variables sobre las cuales, son factores sobre los cuales se puede establecer un proceso de negociación. Es decir, quizás no tendrás el control al 100%, pero probablemente un 50-50. ¿Cuáles son estos factores que forman parte del microambiente externo? Es decir, del ambiente externo más cercano al ambiente interno de tu empresa. Aquí encontramos a tus proveedores, encontramos al mercado y encontramos a tus distribuidores o intermediarios. ¿Forman parte del microambiente externo? Sí. Externo porque están fuera, micro porque son lo más cercano a tu empresa. ¿Y por qué se hizo la división entre micro y macro? Porque cuando hablamos de microambiente externo, tú puedes negociar.
Si bien es cierto, no tendrás el control al 100%, puedes ejercer un control al 50% vía un proceso de negociación. ¿Puedes negociar con el proveedor? Sí. ¿Puedes negociar con el mercado? También. ¿Puedes negociar con tus intermediarios o distribuidores? De todas formas. ¿Ok? Mientras que en el macroambiente externo, en la parte más distante, en la parte más lejana a tu empresa, donde ya no vas a tener posibilidad alguna de ejercer control al 100% porque no es el ambiente interno, ni siquiera al 50% porque no se puede negociar con ello, tu control sobre ese macroambiente externo es de cero. ¿Qué factores van a encontrarse dentro del macroambiente externo? Vas a tener el aspecto político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Ok? El famoso análisis PESTEL, que algunos lo cambian y lo convierten en PESTEC con C. Le cambian la L de legal por C de competencia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hacemos mención a esto si estábamos hablando del caso de la historieta de Condorito y Pepe Cortisona? Porque en realidad, como te mencioné hace un instante, no podemos tener un enfoque de análisis tan simplista en el hecho de pensar en que algo puede ser imposible o puede tener grandes posibilidades. No podemos ser extremistas. No se puede tomar una decisión de manera tan sencilla. Yo sé que esto inclusive suena hasta mal, ¿no? Profesor, yo pensé que usted me iba a decir, no hay que pensar como Pepe Cortisona porque es pesimista, hay que pensar como Condorito. Frente a la situación nos dice buenas noticias, grandes posibilidades, pero esto es para una historieta. En la vida real, para que tú puedas tomar esa decisión en base a la evidencia de que todo el mundo anda descalzo, debes analizar el macroambiente externo. Es decir, cómo se encuentra el aspecto político, económico, el social, el tecnológico, ecológico y el legal dentro de ese país. ¿Por qué las personas andan descalzas ahí? Aspecto político, por ejemplo, podría estar relacionado al aspecto político, reglamentos, normas, quizás al aspecto económico, la disponibilidad de capital, el salario mínimo vital, el consumo per cápita, el tipo de cambio, quizás al aspecto social o sociocultural, ¿no? Por tema de tradición, por tema de creencias, por moda, probablemente ahí se encuentre la influencia de por qué andan descalzos. Quizás en base al aspecto tecnológico, quizás al aspecto ecológico inclusive. Y rara vez podría decir que, bueno, en base al aspecto legal, no hay una norma, una ley que prohíbe eso. Por eso, punto importante a tener en cuenta, siempre debes analizar el macroambiente externo, ¿ok? Del país donde pretendes comercializar tus mercancías. Es decir, si yo pretendo, en primer lugar, como emprendedor, desarrollar una oferta exportable, porque quiero participar del comercio exterior, yo debo tener en cuenta primero que debo de crear o desarrollar una mercancía. No mercadería, mercancía. No producto, mercancía. ¿Por qué, profesor? ¿Qué diferencia un producto de una mercadería de una mercancía? Un producto es un término común que se utiliza para un bien o servicio, nada más. Producto puede ser un bien o puede ser un servicio. Ese producto pasa a ser una mercadería cuando está destinado a ser comercializado en el mercado nacional, en el mercado local. ¿En base a qué? A restricciones, normas, permisos, licencias, autorizaciones, pero para el mercado local. Esa mercadería pasa a convertirse en una mercancía cuando ahora cumple con los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional. Es decir, ya no cumple estándares nacionales, sino internacionales. Ya no está regulada solamente por instituciones locales o estatales, sino normativa internacional. ¿Ok? Si yo planeo participar en el comercio exterior, buscando la oportunidad de trabajar una oferta exportable, que va a ser finalmente una mercancía destinada a algún mercado, un segmento de clientes en el extranjero, lo primero que debo tener en cuenta es
realizar una investigación de mercado. ¿Una investigación de mercado en qué sentido, profesor? Evaluando evidencia significativa, como la que vemos acá, pruebas, medios probatorios, pero que voy a tener que contrastar sí o sí con un análisis del macroambiente externo. Puede hacer que para mí sea muy tentativo el hacer una exportación de tal mercancía a tal zona aduanera, a tal país. Sin embargo, si yo no he tenido en cuenta el aspecto político de ese país, probablemente vaya a tener una barrera o vaya a tener un problema o complicación. El aspecto económico, el tipo de cambio, la forma en la que se movilizan las divisas, el aspecto social o sociocultural, la tendencia, la frecuencia de compra, el estilo de vida de ese segmento de clientes. El aspecto tecnológico. ¿Para qué voy a exportar celulares con tecnología 5G si todavía no hay antenas 5G en ese país? El aspecto ecológico. Probablemente dentro de las normas de manejo de ese país existan iniciativas de protección del medio ambiente, reducción de impacto ambiental. Me interesa conocer eso de todas formas, porque mi producto, que ahora es una mercancía, ya que se destina al mercado internacional, podría chocar con ello. ¿Ok? Nuevamente, no basta un análisis tan sencillo, no basta un análisis obviamente enfocado en positivismo o negativismo, profesor, negatividad. No, ¿cómo va a pensar de esa forma? Todo se puede. Puede ser positivo, sí, pero no dejes de ser positivo, pero positivo pisando tierra, pisando el suelo, ¿ok? Muchas veces nos dejamos vislumbrar por oportunidades que podrían aparecer en el mercado y bueno, muchas veces nos han dicho, la oportunidad solamente aparece una vez en la vida y tienes que tomarla. Eso es completamente mentira. La oportunidad va a pasar cuantas veces sea necesario frente a ti. La clave está en que tú debes tomar esa oportunidad cuando realmente te sientas preparado para responder como se merece frente a esa oportunidad. Porque si por desesperación tomas la oportunidad que pasó frente a ti y lamentablemente no estabas preparado, no tenías experiencia en el rubro, no tenías conocimientos académicos, ni siquiera conocimientos empíricos, tomaste en este caso la oportunidad en vano. Tal vez no era tu momento. ¿Ok? Existe un momento para todo. Es mentira que la oportunidad solamente pasa una vez en la vida. Las oportunidades pasan a cada instante, caballeros, señoritas. A cada instante. Depende de ti que evalúes cuándo es que vas a tomar esa oportunidad. Cuando te sientas preparado. Cuando sientas que ya cuentas con el expertise necesario, los conocimientos académicos o empíricos necesarios, ya conozcas parte del proceso de operatividad aduanera, conozcas parte de gestión documentaria del comercio exterior, quizás también te hayas empapado un poco en el conocimiento de gestión de carga y agenciamiento de aduanas, la forma en que trabaja una agencia de carga y una agencia de aduana, probablemente y también algo de experiencia relacionada a gestión de operaciones y logística de comercio internacional. No es necesario que sepas todo, ¿ok? No es necesario que sepas todo de manera detallada al pie de la letra, pero al menos que tengas la noción base de cómo trabaja la operatividad de comercio exterior, ¿ok? Al menos la noción básica. Es mentira que yo te diga, si es que yo te digo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo completamente todo lo que estudié en la universidad. Me acuerdo de todos los cursos de los 5 años de estudio o de la maestría. Te estaría mintiendo. En realidad, se requiere al menos un conocimiento base, ¿ok? Pero que constantemente esté siendo actualizado. ¿En base a qué? Cultura general, la revisión de fuentes confiables de información, los nuevos decretos que están saliendo, publicados. Por ejemplo, yo también trabajo emitiendo una columna de opinión en el diario oficial El Peruano. ¿En base a qué? A iniciativas sobre el comercio exterior. Y eso es lo que debemos hacer. Para identificar realmente oportunidades en el mercado internacional, debemos ser curiosos. ¿En qué sentido? Estar constantemente informados sobre
las noticias tanto del mercado nacional como internacional en el aspecto de comercio exterior. ¿Ok? Información, esa es la clave. Y aparte de la información, evaluar y determinar cómo van tus competencias personales como emprendedor, o si ya tienes una empresa constituida, cómo va la experiencia comercial que maneja tu empresa. ¿Consideras que llegó el momento de internacionalizarte, sí o no? Exportaciones irrisorias, a modo de prueba, exportaciones frecuentes. ¿En qué nivel de exportación vas? ¿Ok? Recuerda ello. Es importante que puedas tomar una oportunidad solo, no por desesperación, sino cuando sientas que realmente estás preparado para hacerlo. ¿Por qué? No actúes por impulso, actúa inteligentemente evaluando qué tan preparado estás para aceptar el reto en ese momento. Y si realmente estás preparado, tienes que dar lucha hasta el final. ¿Pero en base a qué? No un aspecto de ser positivo o negativo, sino en base a evidencias. Y aquí es donde, por ejemplo, entra a tallar el análisis del macroambiente externo. Y recuerda que también debes tener conocimientos previos en operatividad aduanera, conocimientos previos, al menos básicos. Sí, es cierto, vas a contratar operadores de comercio exterior, pero al menos necesitas saber cómo van a trabajar esos operadores. Para evitar que, por ejemplo, cometan algún error, para evitar que haya un mal proceso de operatividad, un mal tratamiento documentario, algo que finalmente vaya a terminar pasándote factura. ¿Ok? Por eso, sí o sí, al menos necesitas un conocimiento básico relacionado al rubro. Otro punto importante que también debes tener en cuenta. No te preocupes más de la cuenta. ¿Ok? ¿En qué sentido? Finalmente, ¿ok? No vas a ser un todista. Dentro de tu empresa, dentro de tu emprendimiento, al inicio probablemente seas un todista. Porque acabo de fundar mi emprendimiento y me hago cargo de todas las áreas inicialmente. Pero cuando tu empresa poco a poco vaya creciendo, vas a tener que incorporar recursos humanos especializados, cada uno de ellos en las áreas que has determinado en tu diseño organizacional, en la estructura de tu empresa. No necesitas ser un todista. Lo que tu empresa va a hacer es contratar los servicios de personas que trabajen especializadas en cada uno de los operadores de comercio exterior que te van a brindar los servicios necesarios para realizar tu proceso de exportación o de importación. Pero al menos necesitas conocimiento básico para que simplemente no te engañen en el tema de las cotizaciones, en los recargos, etcétera. ¿Ok? Recuerda, no necesitas saber todo al 100%, no vas a ser un todista. A no ser que te dediques a la consultoría, las asesorías, ahí sí tienes que conocer de todo. Sin embargo, es importante que partas con un conocimiento básico y que las decisiones las tomes en base a evidencia, no a corazonadas. ¿Ok? Eso como punto de partida para el webinar de hoy. Pero profesor, todavía no me está explicando cómo voy a identificar el origen de esa oportunidad. El primer paso que deberías considerar es en base a la elaboración de una idea, que es justamente producto de la exploración de las demandas del mercado. Es decir, podrías comenzar evaluando tendencias. ¿Ok? Podrías comenzar en primer lugar, ¿ok? En primer lugar, antes de hacer cualquier tipo de inversión, tu primer paso debería ser en la elaboración de una idea sobre la cual vas a trabajar, la validación de la misma. Pero ¿de dónde puedes obtener esa idea? De la exploración de demandas en el mercado. ¿Qué quiere decir? Tienes que evaluar tendencias, frecuencias de compra, de importación o de exportación, balanza comercial. Necesitas esa información porque vas a explorar esa demanda de mercado que constituye finalmente una oportunidad para iniciar en un nuevo negocio o para que el negocio que tienes actualmente pueda dispararse ya no solo al mercado local, sino al mercado internacional. Otro punto importante es que, a pesar que en todo momento surgen oportunidades en el mercado, como te acabo de explicar hace un instante,
muy pocas personas logran identificar las oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Muy pocas personas logran identificar esa oportunidad en el mercado. Porque para identificar una oportunidad, primero debes estar familiarizado con ese rubro. ¿Cómo podría identificar una oportunidad para exportar algún tipo de mercancía al mercado internacional si es que no tengo relación alguna o no tengo conocimientos básicos como punto de partida sobre comercio exterior? Es muy complicado que pueda identificar esa oportunidad si no tengo al menos una base sobre la cual puedo trabajar, una base sobre la cual puedo orientar mi observación, orientar mi percepción, sobre lo cual realizar el proceso de investigación. Ahora, eso sí, entiendo que también aquí, presentes en el webinar, tenemos algunos emprendedores. Muchas veces también esto ha sido cuestionado de manera clara en debates llevados a cabo en algunas instituciones como ProPerú. El hecho de que muchas veces algunos consideran que para participar de un proceso de exportación o importación, ¿ok?, ese empresario necesita sí o sí de manera obligatoria conocimientos académicos. Es decir, un grado profesional técnico, profesional universitario, una maestría, un doctorado, etcétera. En realidad sí, podría ser viable. Pero ojo, esto no quiere decir que el éxito está asegurado solamente para una persona que mantenga conocimientos académicos actualizados. ¿Ok? Porque existen también muchos emprendimientos, sobre todo que he conocido y manejado por medio de startups, ¿ok?, de emprendedores que no contaban con conocimientos académicos en su momento. Pero eso sí, pese a que no tenían conocimientos académicos a la altura de lo que se esperaba para realizar, por ejemplo, una exportación, a diferencia de esos conocimientos académicos no adquiridos, había algo que sí poseían, y era la experiencia o el expertise. ¿En base a qué? Toda su vida habían hecho negocios, toda su vida habían construido empresas. Fracasaba, pero terminaban aprendiendo. A esto se le denomina conocimiento empírico. Ahora, no te quiero decir con esto que aquella persona que tiene conocimientos académicos y está instruida está por encima de alguien que tiene conocimientos empíricos. Y tampoco quiero decir lo opuesto, que una persona con conocimientos empíricos que ha estado en la cancha y ha aprendido directamente, de manera directa, orientada a caídas, orientada en este caso a aprendizaje pues hasta inclusive dolorosos en términos económicos, está mucho mejor preparada que alguien con conocimientos académicos. En la vida real, si quieres éxito asegurado, necesitas un poco de ambas, tanto de conocimientos académicos como de experiencia. Ambas se complementan muy bien para formar un profesional exitoso que busca dentro del desarrollo de su vida profesional emprender en algún momento. Por eso es que podemos tener excelentes profesionales en el hecho de que tienen todos los grados del mundo, pero sin experiencia laboral es muy complicado que esta persona pueda insertarse en el mercado laboral. Puedes tener una persona con un título universitario, con maestría, con doctorado, pero no tiene experiencia laboral en el rubro, es imposible de que puedas contratarlo. Requiere de experiencia y para eso se crearon pues las prácticas, ¿no?, de pregrado, las prácticas preprofesionales, profesionales. Por el otro lado, tienes una persona súper instruida. ¿En base a qué? Solo experiencia laboral. Pero también esos conocimientos empíricos van a tener un tope, un techo. En determinado momento también vas a necesitar de conocimientos académicos, de procesos, procedimientos, de flujos para tu cadena logística. Y también ahí ya tienes la limitante. Hace falta algo. La clave aquí es que tengas un poco de cada uno de ellos. ¿Ok? Tanto conocimiento académico como experiencia laboral. Y justo ese es uno de los puntos principales que se exige cuando quieres empezar a laborar en el rubro de comercio exterior.
Muchos alumnos de universidades e institutos que terminan la carrera de negocios internacionales quieren insertarse rápido al mercado laboral. Postulan a un operador de comercio exterior y se dan de lleno ¿con qué? Con una sorpresa. Requisito mínimo para trabajar en un operador de comercio exterior: contar con experiencia laboral y contar con la aprobación como auxiliar de despacho oficial por parte de la SUNAT. Requisito para irme a la SUNAT a dar mi examen: de experiencia laboral. Es decir, tus prácticas. Y es ahí donde la mayoría de estudiantes sale de la universidad, sale del instituto y empieza a ganar experiencia laboral, porque es el primer requisito para que se presente a la SUNAT a rendir el examen como auxiliar de despacho oficial. Y como auxiliar de despacho oficial no es suficiente ser auxiliar de despacho oficial, se requieren al menos 6 meses de prácticas para que ingreses a laborar en un operador de comercio exterior. Desde ahí se te va disciplinando con eso. Conocimientos académicos, sí, pero también experiencia laboral. Ambas. ¿Ok? Siguiente punto. Como hemos mencionado hace un instante, a pesar que en todo momento surgen oportunidades en el mercado, son muy pocas las personas que logran identificar la oportunidad. ¿Por qué? Porque generalmente para identificar una oportunidad debes tener la mente abierta y debes estar al día con noticias, informes, lanzamientos de nuevos productos, investigaciones de mercado. Eso apertura un poco más el panorama sobre el cual vas a poder identificar esa oportunidad. Siempre es posible descubrir una oportunidad alrededor de uno. ¿Dónde está el punto clave? Incluso donde consideras que nadie podría encontrar una oportunidad, existe una. ¿Por qué, profesor? Aquí también hay un punto que siempre se ha enseñado en un aspecto casi negativo, ¿no? Cuando uno construye un FODA, te indica que en el FODA hay una división en dos: aspecto interno, aspecto externo. La parte interna del FODA, fortalezas y debilidades. La parte externa, oportunidades y amenazas. Profesor, entonces, ¿dónde voy a encontrar las oportunidades? ¿Dónde dice oportunidades en el FODA? Sí, pero ojo, hay un punto donde nadie busca. Las amenazas también nos pueden llevar a identificar oportunidades. La mayoría cree que oportunidades solamente aparecen en oportunidades en tu matriz FODA. Las amenazas, que también son un componente del FODA, son parte del ambiente externo, del factor externo, también llevan consigo la identificación de nuevas oportunidades. No le creo, profesor. Ahí tienes el COVID-19. ¿Era una oportunidad? No, era una amenaza. Sin embargo, te pregunto, ¿esa amenaza en nuestro mercado nacional ha generado oportunidades para micro y pequeños empresarios? ¿Para medianas y grandes empresas? Sí, lo ha hecho. Han tenido que reinventarse, pero finalmente han aprovechado esa amenaza cambiándola a una oportunidad. Ahí tienes la evidencia que aún en el lugar menos esperado y bajo el ambiente pues más oscuro, más, digamos, inclusive difícil de poder percibir, vas a poder encontrar una oportunidad. Prueba de ello, tienes el ejemplo del COVID-19. ¿Okay? Prueba de ello, tienes el COVID-19. A ver, un segundo, voy a revisar el chat por si hay alguna pregunta o consulta. No, muy bien. Jesús, vamos a dejar entonces las preguntas faltando unos 10 minutos, ¿ok? Sí, está Listo. bien, estimado Gerardo, está bien. Ok, muy bien, gracias. Ok, hasta acá entonces estamos hablando todavía del punto de partida, del punto de origen. Y ojo, te estoy planteando situaciones reales para que tú puedas identificar que realmente las oportunidades las vas a encontrar en todo momento. Profesor, pero no parece tan realista. Ejemplo, yo también he trabajado capacitando a los CITE, a los Centros de Innovación Tecnológica, a todos los CITE, al CITE Madera, ¿ok? Trabajando con, aparte del CITE Madera, he trabajado con el CITE Pesquero, etc.
¿En qué se enfocan estas instituciones, los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica? En teoría, el trabajo principal que manejan es brindar asesoría, consultoría, orientada a quienes, a micro y pequeño empresarios, inclusive también a mediana empresa en algunos casos, que buscan apoyo o que buscan un soporte en estos centros de innovación tecnológica. Sin embargo, muchos de estos CITE, muchos de estos CITE, sí te brindan el proceso de inducción, la capacitación, algunas herramientas, pero también, como hablamos de un CITE, un centro de innovación tecnológica empresarial, tienen ciertas limitaciones porque trabajan de manera dependiente de un presupuesto del Estado. Por ende, son una excelente alternativa para iniciar y pedir ayuda en el desarrollo de la construcción de tu plan de negocios inicialmente, sí, pero la limitación que vas a encontrar ahí es muy inmediata, es muy pronta. Generalmente la información que te dan a un inicio es la información que vas a obtener como punto de partida, pero más allá de ello, muchas veces los recursos ya son escasos y llevan a que tu proceso de capacitación o inducción se vea bloqueada o frenada. ¿Qué quiero decirte con esto? Que sí vas a recibir parte de apoyo en el proceso de construcción de tu idea de negocio, tu modelo de negocio por parte del Estado. Tienes centros de incubación de negocios, tienes a DIRCETUR, tienes a PROMPERÚ, tienes a Innovate Perú, Startup Perú, tienes a los CITE. Sin embargo, estas instituciones te van a ayudar con un punto de partida. Pero quien tiene que apalancar y continuar, quien tiene que poner un compromiso también por parte suya y aprovechar al máximo este beneficio que te otorgan estas instituciones del Estado, eres tú. Depende de tu nivel y grado de motivación para continuar con un plan de negocios. Muchos inician muy motivados. Ah, profesor, me han hablado del design thinking, me han hablado de la metodología Lean Startup. He visto cómo es la estructura básica de la construcción de un plan de negocios. Estoy motivado. Empiezas. Pasan 2, 3, 4 semanas. Realmente esa motivación nunca existió. Fue algo fugaz. Profesor, me interesó muchísimo exportar. Me fui a PROMPERÚ. Me inscribí en la ruta exportadora que dura casi 2 años. Al segundo año ya estás retirándote. ¿Por qué? Realmente no era algo que te motivaba. ¿Okay? Si realmente quieres participar en el rubro de comercio exterior, lo ideal, como te dije hace un instante, es que tengas parte de conocimientos académicos, pero también experiencia laboral, para que sepas exactamente en qué te estás metiendo, para que puedas evaluar el riesgo que vas a correr, porque siempre existe un riesgo en esa inversión, en la construcción de ese emprendimiento. Una idea genial e innovadora. ¿Es un excelente principio? Sí. Una idea genial, una idea innovadora, completamente nueva en el mercado. ¿Es un excelente principio? Sí. Es más, una idea innovadora que lleve de por medio una patente, una licencia, profesor. Sí, es un excelente principio, pero nunca es suficiente para hacer un buen negocio. No todo depende de la mercancía. Acuérdate de ello. No todo depende de la mercancía. Esto lo hemos visto en webinars anteriores. Existen productos que son excelentes en el mercado, pero sin embargo tienen un mal modelo de negocio y se terminan cayendo. Como también existen productos que no son la gran maravilla, pero por manejar un buen modelo de negocio, aunque parezca mentira, rentabilizan, generan un margen de ingresos enorme. ¿Ok? No siempre una mercancía, en este caso, innovadora, va a darte el éxito asegurado. ¿Es un excelente principio? Sí, pero no es suficiente. No es suficiente. Ahí tienes que incluir, dentro del comercio exterior, aparte de la elaboración de esa mercancía y la aceptación que probablemente ya tiene, otros factores externos, complementarios al traslado, la movilización en la cadena logística de esa mercancía, que también conoces los Incoterms, que también dominas información sobre los contratos de seguro, que también conoces los conocimientos de embarque y la negociación que se hace para el flete internacional,
y yendo de por medio con una agencia de carga. Conocer, y esto también es importante, ¿ok? Te voy adelantando algo de esto. Conocer cuáles son las tarifas legales que te puede cobrar una agencia de carga y una empresa de transporte internacional. Porque si no tienes experiencia, muchas veces, y esto lo digo porque también me ha pasado, recibes tu cotización y finalmente no sabes qué significa una sigla. Ah, pero son $5, $10 y terminas pagando. ¿Qué resulta al final? Que ese cobro por ese concepto era ilegal. Es más, ese concepto ni siquiera existía para la administración aduanera y la SUNAT. Por eso no solamente basta para tener éxito en el mercado internacional, en el rubro de comercio exterior, tener una idea genial e innovadora para desarrollar tu mercancía. Depende también del conocimiento y la experiencia que traigas contigo. ¿Ok? ¿Qué más? Las personas que saben conectar, sintonizar u olfatear las oportunidades tienen una ventaja sobre los demás, sí. Pero ¿cómo es que estas personas saben olfatear o sintonizar esas oportunidades? Por la experiencia laboral que manejan, ¿ok? ¿Por qué más? Por la información a la cual tienen acceso. En esta pandemia, por ejemplo, te preguntaría, ¿quieres hacer empresa? Excelente. Pregunta, ¿estás al día con la actualización en la modificación de la Ley General de Aduana, reglamento de la Ley General de Aduana? ¿Conoces los incoterms de la versión 2020? ¿Conoces las modificaciones que han habido ahora para el capítulo 98 del Arancel Nacional de Aduanas? Se ha incluido la importación de, en este caso, bajo criterios especiales, de algunos medicamentos. No, no sabía nada de eso, profesor. Entonces, ¿cómo pretendes tener sintonía para poder identificar una oportunidad de manera rápida e inmediata? Tienes que sí o sí acceder a información de primera mano. Tienes que constantemente estar vinculado con aquello que te hace ilusión. Si realmente quieres hacer empresa en el rubro del comercio exterior, tienes todos los días que respirar comercio exterior. Tienes que empaparte de ello. Profesor, ¿no es suficiente mis conocimientos académicos? Al menos en el rubro del comercio exterior, la información se actualiza de manera constante. Un ejemplo, la Ley General de Aduanas no es que se actualice cada 5 años, 3 años. Se actualiza cada vez que es necesario recurrir a una actualización. Salen decretos de urgencia, decretos supremos, decretos legislativos que modifican artículos. Tu actualización debe ser constante. Pero profesor, me está diciendo que tengo que pagar capacitaciones, estudios. No necesariamente. Toda la bibliografía de comercio exterior es de carácter gratuito. La Ley General de Aduanas está en la página de la SUNAT. El reglamento de la Ley General de Aduanas en la SUNAT. El arancel nacional de aduanas en la página de la SUNAT. Información sobre los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional de mi mercancía. Lo tienes en la página del RAM de PROMPERÚ. Investigación de mercados, profesor. Tienes la página de TradeMap, de DataTrade, tienes la página de CISEX. Información relacionada a procedimientos para manipulación de carga peligrosa. Tienes esa información en la página de la autoridad portuaria. Toda la bibliografía de comercio exterior es de carácter gratuito. Ni siquiera tienes que gastar un sol para acceder a esa información. Es más, tienes webinars como este, tienes las charlas de los miércoles del exportador en PROMPERÚ, tienes la posibilidad de acceder a esta información de manera rápida y sencilla, pero todo depende de ti. ¿Ok? Profesor, ¿cómo puedo saber dónde buscar oportunidades? ¿De qué forma? Y aquí vamos a identificar eso. Por ejemplo, existen oportunidades en tendencias de mercado. Ojo, tendencias que uno jamás imaginaría que existirían en el mercado. ¿Cómo, profesor? No le creo. Mira aquí. Acá hay una oportunidad de tendencia de consumo en el mercado. Por ejemplo, hay insatisfacción en este mercado. ¿Qué sucede? Ha habido un incremento enorme de oferta y demanda sobre qué productos. De cerveza. ¿Dónde? En Malasia. Profesor, ¿pero cómo así?
En el año 2018 y 2019 se ha dado un incremento enorme en la demanda de cerveza. ¿Dónde? En Malasia. ¿Pero por qué, profesor? Pese a que los musulmanes son multados por el consumo de esta bebida alcohólica. Profesor, no tiene sentido. ¿Cómo te informarías de esto? Cultura general, tienes que investigar, tienes que revisar tendencias. Si yo solamente me hubiera enfocado en revisar el análisis PESTEL, no, dentro del aspecto social hay una multa para las personas que consumen este tipo de bebidas. Entonces ya no va, profesor. Usted dijo análisis PESTEL, análisis del macroambiente externo. Sin embargo, esa información tengo que contrastarla ¿con qué? Con mi investigación de mercados, como te dije hace un instante, con las tendencias que yo identifico en el mercado. Pese a que existe una multa para los musulmanes que consumen cerveza, existe un alto crecimiento en la demanda de esta bebida. Tanto así que tiene su propia marca de cerveza ahora, ¿no? Esta de aquí. Profesor, suena poco creíble. Investiga y te vas a dar cuenta que es así. Te vas a dar cuenta que realmente es así. Número 2. Otra oportunidad que puedo encontrar en tendencia en el mercado. Por ejemplo, mejoras y perfeccionamientos de productos que ya existen en el mercado. Es decir, no necesito descubrir el fuego. ¿Ok? No necesito algo ni siquiera que sea patentado, algo novedoso, innovador. Si yo identifico una tendencia y no choca con el análisis del macroambiente externo, y tengo la capacidad o el know-how de poder trabajar un proceso de importación o exportación de ese tipo de mercancía, y acompañado a esto tengo experiencia laboral y conocimientos previos en comercio exterior, puedo arriesgarme inclusive a aprovechar una oportunidad simplemente con una mejora o perfeccionamiento de un producto que ya exista. Esto se da generalmente ¿dónde? Cuando hablamos de maquinaria pesada. Cuando hablamos de maquinaria pesada, muchos creen que la maquinaria pesada no se actualiza, en realidad sí. Así como un teléfono móvil lanza nuevas versiones cada 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, la maquinaria pesada, aunque te parezca increíble, también se perfecciona, al menos en nuestro mercado nacional, con una frecuencia de cada 5 o 6 meses. Pero también es una excelente oportunidad. Ejemplo, aquí tienes a la empresa B2Persac. Mira este equipo, mira esta máquina perfeccionada. ¿Para qué? Para asfaltado. Identificar qué más. Nuevas necesidades en el mercado, profesor. Nuevas necesidades, nuevos deseos, nuevos problemas que surgen. ¿Por qué me habla de necesidades, deseos y problemas? Lo que sucede es que antes un cliente, un consumidor y cliente, que podían ser el mismo o podían ser figuras completamente diferentes, primero enfocaban su tendencia de compra a una necesidad. Por eso es que nosotros aprendimos que las empresas desarrollan productos, es decir, bienes y servicios para satisfacer necesidades. Inclusive te metían el cliché de que podías crear necesidades. Y eso era así a un inicio. Pero con la gran oferta comercial que existe y la competencia que hay en el mercado, el cliente ya no estaba satisfecho solo con satisfacer una necesidad. Empezaron a aparecer los deseos. El cliente empezaba a desear algo completamente nuevo. O es más, la empresa lanzaba un nuevo producto, el simple deseo de querer probar algo nuevo te hacía comprar el producto. Por más de que solo hubiera cambiado la etiqueta en el producto, no, es un deseo, es una nueva presentación, es un producto edición limitada. La inclinación a realizar una compra ya no era por una necesidad, sino por un deseo. Pero finalmente el mercado se dio cuenta de que en realidad el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo prueba. Es decir, no sabe qué es lo que va a desear. Y en la actualidad la tendencia es que las empresas desarrollen oferta exportable, es decir, desarrollen mercancías, y también para el mercado local, enfocados ¿a qué? A resolver problemas, a resolver problemas. Por eso es que en la actualidad existen metodologías como el Design Thinking y el Lean Startup, que se enfocan en descubrir en un segmento de clientes un problema, validan el problema, evalúan si realmente es un problema que existe en ese segmento de clientes. Desarrollan una tabla de experimentación para construir ¿qué? Un prototipo.
de bien o servicio. Someten ese prototipo a un pivote, a un testeo, lo ponen a prueba con el mismo segmento de clientes. Se valida si realmente estaría dispuesto el cliente a pagar un monto de dinero por adquirir ese bien o servicio que atendería o resolvería ese problema. No, no pagaría. Vuelves a hacer el pivote, modificas tu prototipo y vuelves a lanzar nuevamente el producto hasta que finalmente tenga aceptación. Pero claro, obviamente vas a poner a prueba el producto utilizando herramientas, ¿no? Como el scamper, la malla receptora, etc. Esto debe llevarte a pensar que en la actualidad las empresas desarrollan oferta comercial para el mercado local o internacional en base a resolver problemas. El enfoque ya no es satisfacer solo una necesidad o crear una. Hay gran variedad de productos en el mercado. Así que ya no basta con que, bueno, satisfaga tu necesidad. Ahora puedes satisfacer inclusive no solo una necesidad, sino alcanzar un deseo. Profesor, pero el cliente no sabe lo que quiere. Por eso es un cliente considerado siempre un cliente, entre comillas, infiel. Es decir, es un cliente que no es leal a ninguna marca, a ningún producto. Tan pronto vea una nueva oportunidad, va a ir. ¿Por qué? Por un deseo. Lo ideal en el mercado actualmente es desarrollar un bien o servicio que resuelva un problema. Y en base a esos nuevos problemas o necesidades surge este tipo de iniciativas. Mira aquí. Esta empresa se llama Cornucopia. ¿Qué es lo que hace? Te permite imprimir tu propia comida. Profesor, no creo que haya gente que consuma esto en el rubro gastronómico, sí. Ha tenido muy buena acogida. Sin embargo, como te dije hace un instante, depende del segmento de clientes. Profesor, pero qué raro, qué extraño es ese producto, aunque te parezca increíble, resuelve un problema. ¿Qué problema, profesor? No tiene sentido. El problema de la estética cuando armas un plato en el rubro gastronómico. Todo entra por los ojos. Este equipo que te permite imprimir o construir la presentación del plato. La competencia, profesor, en base a segmentos, también existe una gran competencia en el mercado. Entonces, ¿cómo puedo orientarme a desarrollar mi plan de negocios o mi oferta exportable? Tienes que evaluar tendencias. Por ejemplo, estoy seguro que has escuchado de las food mills. ¿Qué es eso, profesor? Es una tendencia, es una moda. ¿Te acuerdas del análisis PESTEL, político, económico, social? Bueno, en el aspecto social se evalúa cultura, tendencias, historia, tradiciones, moda. ¿Qué son las food mills? A través de eventos sociales, a través de eventos económicos, ferias, a través de medios de comunicación, radial, televisivo, redes sociales, etcétera, tienes que actualizarte sobre las tendencias y cambios en la estructura comercial. ¿Qué son las food mills? El hecho de que ahora se hace una medición, ¿ok? Se hace una medición en el tiempo que transcurre desde que sacas un producto, que vendría a ser este de acá, este tomate, por ejemplo, que es un recurso natural. Digo recurso natural y no digo insumo, ¿por qué? Cuando digo recurso natural es porque el producto recién ha sido extraído en su forma natural. Cuando digo insumos, porque ese producto al menos ha pasado un proceso de transformación. ¿Ok? ¿Qué es la tendencia de las food mills? Que mientras menos tiempo haya transcurrido entre el retiro de ese producto, en este caso agroindustrial, hasta que ha sido puesto en tu mesa, mientras menos sea el tiempo que ha transcurrido de sacarlo de la agroindustria y colocarlo en un plato de comida, mucho más valorado es el producto, mucho más valor comercial va a tener en el mercado. ¿Por qué, profesor? Si se puede conservar los alimentos, preservantes, cadenas de frío, pero esa es la tendencia de las food mills. Mientras menos tiempo haya pasado ese producto desde que lo extrajiste de su estado natural hasta ponerlo en un plato de comida, mucho más va a costar ese producto en el mercado, mucho valor, mucho mayor valor va a tener. Profesor, pero es imposible, ¿cómo se van a dar cuenta de eso? Por medio de la trazabilidad.
¿Se puede hacer eso? Sí. Y esto ahorita es una tendencia en el mercado. La tendencia antes de las food mills eran a los productos orgánicos, profesor. Ahora ya no basta con que sea orgánico. Ahora también importa cuánto tiempo ha transcurrido en base a la extracción desde su cultivo hasta ponerlo en tu plato. Entre comillas, te venden el concepto de producto más fresco. Ojo, date cuenta, estamos viendo inclusive datos curiosos. ¿Ok? ¿De dónde salen? De la identificación de oportunidades. También existen las oportunidades tecnológicas en el tema de comunicaciones, por ejemplo. Ya sabemos que muy pronto va a llegar la red 5G. Ahí tienes una oportunidad tecnológica, así como cuando llegó la red 3G y 4G, que obligó a que la señal de cableado de Internet sea con una fibra óptica. El cambio en la tecnología también es una excelente oportunidad para incursionar. Las fuentes energéticas también generan oportunidades tecnológicas, ¿no? El neogas, la modernización de equipos, el reemplazo de algunos materiales y mejoras en los mismos. El uso de recursos, en este caso, que generen energía de forma natural, energía eólica, energía solar. Por ejemplo, antes hablar de energía solar y paneles solares aquí en el Perú, hace unos 15 o 20 años, bueno, era raro, ¿no? En la actualidad, hablar de energía solar ya no es algo novedoso, no es innovación. ¿Por qué? Tenemos proyectos, tanto de empresas privadas como del Estado, que se han extendido a manejar energía solar, inclusive en centros de agricultura, centros de cultivo, en el Perú profundo. Sin ir tan lejos, los cafetaleros utilizan energía solar, ¿para qué? Para el tostado del grano de café. Sí, profesor. Sí, ya es algo normal, ya es algo natural. El hecho de que veas algunas empresas de rubro industrial que tengan techos de panel solar también ya es algo común. Profesor, yo pensé que era una oportunidad tecnológica. Era una oportunidad tecnológica. ¿Ok? Por eso es que constantemente debes estar actualizado en el manejo de información. Oportunidades sociopolíticas. La promoción de inversión, por ejemplo, ¿no? De energías renovables, el déficit de aprovechamiento de energía eólica. Esto está sucediendo en este momento en el país. Se está buscando mayor inversión en el manejo de energías renovables y se está pensando en el manejo de que hay un déficit de aprovechamiento de energía eólica. Pero profesor, acá en el Perú, sí, tenemos costa, sierra y selva, tenemos zonas en las cuales la fuerza de viento es tan grande que puede brindarnos energía eólica. ¿Qué es lo que hace falta? Manejar simplemente en la actualidad formatos técnicos que permitan regularizar la inversión en ese rubro. Pero ya ese es un tema burocrático. Nos falta que actualizar la normatividad técnica peruana para el uso de este tipo de energía. Oportunidades. ¿Ok? Evaluación de oportunidades. Las compras públicas, por ejemplo, las ventas hacia el Estado, ¿no? Licitar con el Estado. Ahí tenemos el ejemplo de las laptops, por ejemplo, que no funcionó, o las tablets, perdón, para el Ministerio de Educación. Si hubiera sido una empresa bien constituida, con experiencia en el rubro de importación de productos electrónicos relacionados a cómputo, hubieras podido participar de la licitación con el Estado, con el Ministerio de Educación, para hacer la importación de estas tablets. Sin embargo, ¿qué pasó? El concurso para poder participar de esa licitación tuvo una duración muy corta. No se le dio la oportunidad a muchas empresas de participar en la licitación. Inclusive empresas enormes como Claro y Movistar querían que se extienda el plazo para participar de la licitación. Lamentablemente, por un mal manejo en el tema de plazos, solamente hubo un postor, alguien interesado, fue el que recibió el visto bueno y bueno, ahí tenemos los resultados. ¿Había una oportunidad? Sí, lamentablemente, por el tema de plazos, por el tema de la premura de esta situación que vivimos en el momento, no se hizo una elección correcta.
Esto también debe llevarnos a pensar lo siguiente. Ya hemos escuchado al ex premier indicar que el gobierno tiene en mente el hecho de que el teletrabajo se mantenga al menos hasta el 31 de julio del próximo año. Con ese simple dato, con esa simple información que hemos podido recibir, de que el sistema de teletrabajo se va a mantener hasta el 31 de julio del próximo año, con esa simple información yo ya puedo identificar una oportunidad. Si el teletrabajo se va a mantener, claro, en las empresas que manejan ese tipo de actividad, quiere decir que probablemente las sesiones de estudio de institutos, universidades, colegios, va a mantenerse en un formato virtual. En consecuencia, ¿podría ser una oportunidad? Probablemente sí. ¿Cómo? Y ahí tienes que empezar a analizar de qué forma podrías trabajar esto. Por ejemplo, en base a esa oportunidad, yo lo que estoy haciendo ahora es manejar importación de pizarras inteligentes para algunos colegios dentro del grupo Intercorp. ¿Por qué? Identificación de una oportunidad. Pero pizarras inteligentes, sí, para los docentes, por ejemplo, que dictan sesiones de clase virtuales. Muchos de ellos necesitan pues el pizarrón enorme que tenían en el salón de clase. Bueno, ahora tendrán la posibilidad de trabajar con una pizarra inteligente que es mucho más maniobrable. Les permite reducir tiempo en el hecho de estar escribiendo en una pizarra con plumones, con tiza o recurrir a los clásicos papelógrafos. Esto para el sector privado, bueno, puede ser una iniciativa también para el sector público. Identificación de oportunidades, caballeros, señoritas. La modificación de la legislación del sector, de todos los sectores. Ha habido modificaciones en la legislación de todos los sectores. Inclusive han habido nuevas iniciativas de reducción en cuanto a los aranceles. Todo con la intención de que de aprovechar oportunidades. Reflexión general. Todo es producto de la globalización. La globalización ha convertido al mundo en un lugar sin fronteras. ¿Es el nuevo escenario de competitividad? Sí, necesariamente. Esto implica pensar en nuevos mercados de todas formas. No estás en la situación en este momento en la que deberías pensar en que tu empresa solamente tiene como mercado nuestro ámbito local o nacional. ¿Producto de qué, profesor? No voy a poder exportar por culpa del COVID. ¿Por qué? Por las restricciones, la movilización de mercancía. Al contrario, te acabo de explicar hace un instante. No solo una oportunidad, valga la redundancia, es una oportunidad. Una amenaza también puede generar una oportunidad. Acuérdate de eso. Y la globalización que mencionamos hace un instante no siempre es buena. La globalización todo el mundo cree que es el mejor amigo de un emprendedor. La globalización puede ser positiva como puede ser negativa. No le creo, profesor, ahí tienes el COVID. El COVID es prueba de la globalización, es un resultado, es producto de la globalización. Entonces no pensemos que simplemente la globalización por sí sola nos va a resolver la vida. ¿Ok? La globalización es buena, sí, pero también puede ser negativa. ¿De qué depende? Del enfoque que vayas a darle a tu propio emprendimiento o a tu negocio y cómo vayas a aprovechar esa información. Explorando oportunidades podemos identificar las siguientes situaciones. En primer lugar, y esto te debe servir como punto de partida para realizar un borrador y ver exactamente dónde podrías incursionar. ¿Ok? Situación número 1. Una necesidad nueva que aún no ha sido atendida. O un problema que existe en el mercado actual que no ha sido resuelto total o parcialmente por algún producto en el mercado. ¿Ok? Situación número 1, entonces, enfocarte a atender una necesidad nueva que no ha sido atendida o enfocarte a resolver un problema que todavía no ha sido resuelto en el mercado. No ha sido resuelto de manera total o probablemente ha sido resuelto de manera parcial, pero, ojo, no genera ese grado de satisfacción o llegada con el segmento de clientes. Situación 1, entonces, puedes iniciar la identificación de tu oportunidad en el mercado
a partir de un problema que no ha sido resuelto en la actualidad o a partir de un problema que no ha sido resuelto en su totalidad, sino parcialmente. ¿Por qué te hablo de problemas? Ya te dije que antes hablábamos de necesidades, luego deseos, y en la actualidad lo principal es enfocarnos en los problemas. En el mundo de hoy, ¿ok? Las cosas cambian de manera rápida. Inclusive, los clientes cambian de decisión completamente de la noche a la mañana. Las necesidades son cambiantes. Lo que el cliente compra el día de hoy, probablemente la próxima semana ya no lo quiera. Por ende, debes tener un grado o nivel de flexibilidad en el desarrollo de tu oferta comercial que te permita no enfocarte en un solo producto, sino en una línea de productos, dentro de un rubro, y poder variar la presentación de tus productos en base a un rubro. No solo un producto, enfócate en un rubro. Por eso es que en la actualidad también la mayoría de empresas, cuando construye una misión, ¿qué le coloca a la misión? Brindamos soluciones tecnológicas, soluciones logísticas, soluciones financieras. ¿Por qué soluciones? Porque quieren tener la posibilidad de, bajo esas soluciones, poder trabajar con cualquier tipo de nuevo producto o nueva mercancía que vayan a lanzar al mercado. Por eso hablamos de soluciones. Brindamos soluciones en tal rubro. ¿Por qué? Porque podemos adaptarnos dentro de ese rubro ¿a qué? A desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, a realizar una mejora. ¿Ok? Acuérdate, situación número 1, identificar una necesidad nueva aún no atendida o identificar un problema que aún no ha sido resuelto, o total o parcialmente. ¿Ok? Y constantemente el mercado siempre está en un cambio muy frecuente. Lo que el cliente compra ahora, probablemente la próxima semana ya no. Situación 2. Evalúa también el cambio de hábitos para identificar oportunidades. Ejemplo, producto del COVID, producto de la cuarentena que inició el 15 de marzo. ¿Ha habido un cambio de hábitos? ¿Sí o no? De todas formas, ha habido un cambio de hábitos forzoso. Y que inclusive, pese a que se ha levantado la cuarentena, ese cambio de hábitos se mantiene. Se mantiene. Y seguirá manteniéndose hasta el 31 de julio del próximo año probablemente, o quizás mucho más. Y quizás nunca más volvamos a lo que habíamos tomado como parte de nuestra normalidad antes. Probablemente ese cambio de hábitos ahora sea permanente. Ahí tenemos el informe de la Sociedad Nacional de Industrias de hace 2 semanas, donde nos indica que las frecuencias de compra, el hábito de compras, pese a que ya se levantó la cuarentena, continúa siendo por un formato electrónico. Por eso existen cambios de hábitos que no necesariamente son temporales, sino que probablemente continúen en adelante y se establezcan de manera permanente en ese segmento, en un segmento de clientes en particular, en algún rubro en particular. Evaluemos entonces también que ha habido un cambio de hábitos producto del COVID que nos puede llevar a identificar nuevas oportunidades. Número 3, la aparición de una tecnología nueva también genera nuevas oportunidades. Productos complementarios, acuérdate de ello. Productos sustitutos inclusive. El hecho de que aparezca una nueva tecnología lleva consigo ¿qué? Que aparezcan competidores, que aparezcan productos sustitutos, que aparezcan productos complementarios. ¿Ok? Esa simple acción de que aparezca una nueva tecnología lleva de por medio nuevas oportunidades. ¿Ha aparecido nueva tecnología en los últimos meses en el mercado nacional e internacional? Sí. ¿Ha aparecido nueva tecnología? ¿En el desarrollo de qué? Nuevas mascarillas. ¿En el desarrollo de qué? Nueva tecnología en prendas de vestir y protectores corporales. ¿Nueva tecnología en base a qué? Desarrollo de nuevas pruebas rápidas. ¿Nueva tecnología en base a qué? Como nunca se están haciendo importaciones de oxímetros, importaciones de estos pequeños frascos con dosis de oxígeno que son para uso
inclusive hasta individual. La gente ya no quiere importar balones de oxígeno, no quiere comprarlos, son muy caros, profesor. Solución que apareció en el mercado, estos pequeños frascos de oxígeno portátil. Aparición de nuevas tecnologías. ¿Ok? Ojo, te estoy dando algunas pistas de lo que estamos identificando en el mercado. ¿Ok? Y ojo, yo te estoy dando información desde mi punto de vista. ¿Ok? Sin embargo, mi punto de vista es en base a la experiencia que manejo y los conocimientos que puedo tener conmigo. Probablemente ustedes tengan experiencia más enfocada en otro rubro, en otro sector, y tengan conocimientos académicos con otro tipo de influencia, ¿no? De repente del rubro agroindustrial, del rubro de la ingeniería industrial, de la economía. En realidad, depende del punto de vista de cada uno la posibilidad de identificar nuevas oportunidades. No quiere decir que lo que yo te estoy planteando aquí sea lo único que hay como oportunidad comercial. Por eso también, muchas veces, es necesario trabajar con un círculo de influencia. Es decir, desde el punto de vista, desde la perspectiva de de distintos colegios profesionales, de distintos especialistas, de distintos rubros. Siempre es bueno tener un círculo de influencia, realizar conversatorios, tener muy en cuenta la opinión de otro tipo de profesionales o expertos. ¿En base a qué? A la identificación de nuevas oportunidades. Situación 4. Una necesidad atendida en forma inadecuada. Y esto tenemos un montón. Ejemplo, prueba del COVID. Las clínicas privadas atienden una necesidad de forma inadecuada. Es una oportunidad única para reformular la forma en la que trabaja una clínica, para reformular para reformular el proceso mediante el cual establecen su abastecimiento o compra de insumos, tanto en el tema de fármacos como en el tema de equipos médicos. Le ha salido una súper oportunidad. Yo estoy trabajando también en la importación de equipos médicos para abastecer algunas clínicas. Pero ojo, importación y alquiler, no importación y venta. Cuando se termine el tema del alquiler, finalmente terminaré realizando la venta directamente a la clínica. Pero mientras pueda rentabilizar por medio del alquiler con este producto nuevo completamente en el mercado, puedo generar mayor cantidad de ingresos. En determinado momento, bueno, finalmente terminaré vendiendo el producto, algo así como un leasing. ¿Ok? Identificación de necesidades atendidas de forma inadecuada. En el sector salud, en este momento tenemos un montón de necesidades que existen, pero que están siendo atendidas de forma inadecuada, tanto por parte del Estado como por parte del sector privado. La escasez y déficit, por ejemplo, de estos respiradores artificiales ya está siendo atendida ¿por quién? Por iniciativa del sector privado, ¿no? Donaciones del sector privado, la Sociedad Nacional de Industrias, donaciones por parte del sector privado, algunas universidades privadas, por parte del sector estatal, la Marina de Guerra. Date cuenta que existen oportunidades que pasan frente a nosotros, pero que no identificamos porque los vemos como algo natural, como algo normal, como algo frecuente. Sin embargo, con un ojo crítico, mucho más enfocado en base a una experiencia que podamos manejar o la información que tenemos sobre determinado rubro, podemos tener un ojo mucho más crítico y agudo para identificar una oportunidad. La situación 5, la mejora de una empresa que ya existe. Y si no es la mejora, la reinvención de un modelo de negocio, de una empresa que ya existe. Y muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo muchas empresas, para mantenerse vigentes en el mercado, han tenido que reinventarse. Han tenido inclusive que cambiar de giro de negocio, pero de manera formal, de manera legal. Porque hay empresas también que han hecho ese proceso de reinvención, pero de manera informal o ilegal. ¿Qué hace una empresa metalmecánica realizando ventas para el Estado de mascarillas o de equipo médico? Profesor, eso ha sido una reinvención. La empresa ha aprovechado
la situación para poder venderle al Estado ese tipo de insumos, de mercancía. Sí, pero ha sido de una forma ilegal. No tenía registro sanitario, no contaba con la autorización para importar ese tipo de mercancía, ni siquiera aparece registrado en la SUNAT con ese giro de negocio. Ese es el aspecto negativo, ¿no? La viveza peruana. Sin embargo, puedes hacerlo de forma regular, de forma formal. El hecho de realizar la mejora de una empresa que ya existe, la reinvención de una empresa. No solo para el mercado local, sino también para el mercado internacional. Situación 6. Una actividad nueva siempre requiere de actividades complementarias. Actividades nuevas que están surgiendo en nuestro mercado. Actividades nuevas. ¿Están surgiendo? Claro que están surgiendo. El tema de, por ejemplo, desarrollar nuevas plantas generadoras de oxígeno. No oxígeno industrial, sino oxígeno médico. ¿Esto requiere de qué? Actividad complementaria. Empresas que puedan proveer de los balones, empresas que puedan proveer el servicio logístico. Actividad nueva que está apareciendo en el mercado, los bonos que está entregando el Estado. ¿Requiere de una actividad complementaria? Sí, que las entidades bancarias lancen al mercado nuevas estrategias de desarrollo de productos o servicios que permitan que el cliente pueda acceder a ese bono. Ahí tenemos a Yape, por ejemplo, creo que es el BCP, entre otras iniciativas. Otro tipo de actividades, profesor, las donaciones, que requieren de una actividad complementaria, de una estrategia, por ejemplo, para una empresa que brinde servicio logístico. ¿Qué mejor que una empresa privada que conoce el sector logístico para hacer la distribución de ese tipo de insumos, la distribución de esas donaciones? Empresas privadas especializadas en el rubro logístico. Es una buena oportunidad para que el Estado pueda apalancar parte de la distribución de esas donaciones de manera rápida, de manera viable en nuestro mercado nacional, como también en el mercado internacional. Eso es lo que necesitamos, ser bastante observadores con las oportunidades que pasan frente a nosotros. La mayoría de ustedes, nuevamente, pensará que no hay oportunidades, hay demasiadas amenazas, pero esas amenazas pueden ser oportunidades. Cada amenaza trae consigo una nueva oportunidad. Finalmente, la situación 7. Un nuevo uso para una tecnología que ya existe. ¿También se está dando esto en el mercado nacional? Claro que sí. Se está estableciendo nuevos usos para tecnologías que ya tenemos en el mercado. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, en el tema de medicamentos, ¿no? Un nuevo uso para un producto que ya existía. Se evalúan nuevas terapias. En el tema de tecnología, un nuevo uso para una tecnología que ya existía. ¿El acondicionamiento de qué? De algunas pequeñas modificaciones en tecnología que ya existe para que cumpla con un nuevo uso o función. Equipos multifuncionales. ¿Esto en base a qué? Por ejemplo, en equipos médicos. En el sector agricultura, en el sector agrícola. ¿Tenemos tecnología que existe? Sí. ¿Qué tecnología son? Los drones. ¿Cómo se está aprovechando los drones para la agroindustria? A estos drones se les está incorporando, por ejemplo, este es un proyecto en el cual he participado como asesor. A estos drones se les está incorporando tecnología que permite escaneo de subsuelo. Es decir, yo puedo hacer, por medio de un dron, un escaneo completo de hectáreas y hectáreas de tierra, no solamente de la superficie, sino manteniendo información del subsuelo para poder evaluar si sería o no sería rentable el iniciar un proceso de inversión en el rubro agroindustrial en ese tipo de suelo. ¿Cómo puedo monitorear las plagas? Por medio de los drones también se está utilizando tecnología que me permite escanear. ¿Qué cosa? Me permite escanear la presencia de plagas. ¿Por medio de qué? Ultrasonido y por medio de mapas de calor. El tema de regadío para el rubro agroindustrial.
También puedo hacerlo por medio de drones, de manera focalizada. Estoy utilizando una tecnología que ya existe, pero para un uso completamente nuevo. ¿Existen esos proyectos? Existen esos proyectos. ¿Son muy conocidos? No mucho. ¿Dónde es que conoces de este tipo de información, de estos proyectos innovadores? Tanto DIRCETUR como PROMPERÚ, así como iniciativas del Ministerio de Producción como Innovate Perú, Startup Perú, realizan evaluaciones de proyectos de emprendimiento e innovación. Premian la innovación y el emprendimiento del empresario peruano. ¿Ok? El beneficio: puedes recibir el capital semilla para iniciar con tu proyecto, puedes recibir la visita de un accionista, que se le denomina, entre comillas, un accionista ángel, alguien que va a invertir contigo sin esperar nada a cambio, hasta cierto punto en el cual te va a permitir decidir si lo quieres o no como un inversionista, alguien que te permita apalancar un poco más en el rubro en el que estás trabajando. Así como hay iniciativas públicas, también hay iniciativas privadas. La mayoría de universidades o institutos en la actualidad maneja su propio centro de, por ejemplo, su propio centro de incubación de empresas. O existen iniciativas de empresas privadas que no son de rubro educativo, como el Grupo Romero, por ejemplo. Tiene su propio centro de incubación de empresas, el Grupo Intercorp. Pero sin ir tan lejos, la primera iniciativa que tienes al alcance de la mano es por parte de DIRCETUR, por parte de PROMPERÚ, por parte del Ministerio de Producción, Innovate Perú o Startup Perú. No te digo que vayas necesariamente a concursar, que vayas con el mejor proyecto del mundo. Puedes inclusive ir solamente como visitante, participar de uno de estos eventos y conocer cuáles son los nuevos proyectos que se están desarrollando en el mercado nacional con fines comerciales locales o internacionales. Justamente este tipo de eventos sirve para que puedas despertar tu yo creativo, tu yo innovador. El hecho de que también te capacites en el manejo de nuevas herramientas. En la actualidad ya no es lo mismo desarrollar un plan de negocios que desarrollar una startup. Son puntos de vista completamente diferentes. Un plan de negocio empieza evaluando todo el plan a nivel documentario y teórico. Finalmente te puedes hasta engañar en el plan de negocio porque es tu plan de negocio y siempre uno quiere que su plan de negocio sea viable. Puedes terminar engañándote con el Excel, con el plan financiero. Finalmente lanzas el producto, la mercadería o mercancía al mercado y no tiene la acogida que esperabas. ¿Pero por qué, profesor? El Excel, el plan me decía que sí. Sí, pero el producto no. Por eso aparecen otras tecnologías, otros tipos de herramientas, otros tipos de conocimientos. Una startup, por ejemplo, primero se encarga de qué? Validar el producto. Una vez validado el producto, ¿en base a qué? Al mismo segmento de clientes, en base al mercado, al manejo de prototipos, herramientas como el Design Thinking, el Lean Startup, etc. Una vez validado el producto, que es un bien o servicio, recién se enfocan después en construir el plan de negocio. Solamente que es mucho más arriesgado. Pero terminas aprendiendo en el camino. ¿Ok? Todo este tipo de variables, todo este tipo de metodologías, todo este tipo de tendencias, oportunidades e información están ahí al alcance de tu mano. Lo único que necesitas es ser curioso y empezar a investigar. ¿En base a qué? En algo que realmente te haga ilusión. Oportunidades. Acabo de demostrarte que existen un montón. Amenazas. También hay un montón, pero que se pueden convertir en oportunidades. Pero requisito para ello, para iniciar como emprendedor, parte al menos con un punto de experiencia, al menos básico, al menos que te permita conocer la operatividad de estos procesos y procedimientos. Y parte también al menos con algunos conocimientos académicos, de un curso, de un taller, de una charla, de un diplomado, de una carrera técnica, de una carrera universitaria.
la mejor combinación que existe en el mercado, tus conocimientos académicos y tus conocimientos empíricos, es decir, tu experiencia laboral. Frente a esto, la identificación de oportunidades en el mercado nacional o internacional la vas a tener así de rápido. Herramientas que usualmente se pueden manejar para iniciar como punto de partida en investigación de mercados. Tienes esta herramienta que es el Trade Map. ¿Para qué sirve el Trade Map? Para realizar investigación de mercados, levantando información sobre balanza comercial, evidenciar cómo está el volumen de importaciones, de exportaciones, movilización de algún tipo de mercancía por socio comercial, por partida arancelaria. Otra herramienta que también te puede servir, la ADEX Data Trade. Sin hacer publicidad, ¿qué es el ADEX Data Trade? Es una plataforma similar al Trade Map que te permite acceder a información de investigación de mercados. Trade Map, por ejemplo, sin que te registres, te permite realizar búsquedas de información en una partida arancelaria hasta 4 dígitos. Registrándote te permite llegar a hacer búsquedas, registrándote de manera gratuita hasta 6 dígitos de tu partida arancelaria, hasta el sistema armonizado. Registrándote y ya pagando una membresía, tienes acceso a una búsqueda de 10 dígitos de la partida. Profesor, pero para iniciar, regístrate con el formato gratuito y haz tu búsqueda a 6 dígitos. Complementas esa información con la que tienes en el ADEX Data Trade. Profesor, pero ADEX Data Trade es una plataforma privada. Sí, pero mira, oh, qué casualidad aquí al lado izquierdo. Adquiere el usuario de prueba. Si lo vas a utilizar solamente para investigar a modo de prueba, solicita tu usuario de prueba, que creo que sirve por 2 semanas o un mes. Empieza a familiarizarte con esa herramienta. Ya si lo consideras que es muy necesario, bueno, pues te escribes y pagas tu membresía. De lo contrario, ya tuviste la experiencia de conocer la herramienta. Acá tenemos entonces privado, privado. ¿Y estatal, profesor? Tienes, por ejemplo, la herramienta de la página de CISEX, donde puedes hacer investigación de mercado de manera directa por tu producto o por mercado. Tienes la herramienta de investigación en base a inteligencia de mercados. ¿Qué me permite hacer la inteligencia de mercados? Cuando ingreso a inteligencia de mercados, voy a tener información de los últimos lanzamientos de productos Made in Perú destinados al mercado internacional. Por ejemplo, puedo tener información de los suplementos de maca para hombres exportados al Reino Unido, el aceite esencial de palta para el cuidado del cabello en China, el shampoo regenerativo a base de baba de caracol que se está exportando a Brasil. Son productos que aparecen como nuevo lanzamiento. Es más, esta información la utilizan muchos estudiantes para orientar el desarrollo de su tesis o su plan de negocios. Porque es un nuevo lanzamiento, es un nuevo proceso de comercialización de productos que no existían en el mercado nacional, orientados hacia un mercado internacional. Profesor, ¿qué otra información encuentro ahí? Tienes la herramienta del RAM de PROMPERÚ, los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional. Profesor, no sé cómo hacer para convertir mi mercadería, la que vendo en el mercado nacional, en una mercancía. Ingresas a la página del RAM de PROMPERÚ, seleccionas el rubro, seleccionas el producto, el país destino, le das clic a buscar y te salen todos los requisitos que necesitas para exportar esa mercancía. Te aparecen los requisitos de envase, empaque, embalaje, los requisitos de normas técnicas, los requisitos en base a qué, certificaciones voluntarias que se pueden solicitar, requisitos en base a qué, si es un producto agroindustrial, el límite máximo de plaguicidas, si es un producto orgánico, requisitos para el producto orgánico, certificaciones, permisos, autorizaciones. Toda esa información la tienes de carácter gratuito, como te dije, en PROMPERÚ. Revisas la página de PROMPERÚ y tienes esa información. Mira que estamos revisando el TradeMap, que imagino si lo he manejado en algún momento. La herramienta del ADEX Data Trade, que sobre todo te brinda información sobre exportación de mercancía. No tanto sobre importaciones, es más especializada en buscar información sobre oferta exportable, movimiento de exportación de mercancías. La página de CISEX para acceder a información sobre
en este caso, la balanza comercial o la exportación, importación de algún producto, alguna mercancía. Te da información de qué tipo, quiénes son los principales países importadores para ese producto, principales países importadores para un producto exportado por Perú, te permite conocer tu competencia aquí en el mercado nacional, te permite conocer el valor promedio bajo el cual se comercializa esa mercancía, te permite conocer la partida arancelaria y variables, etcétera. Inteligencia de mercado, saber qué es lo que está comercializándose en este momento que PROMPERÚ está promocionando, nuevos lanzamientos. Esta información inclusive la utilizan, como te dije, la mayoría de estudiantes para qué aprovechar de hacer sus tesis, proyectos de negocio, porque es algo completamente nuevo. Y en la actualidad la tendencia es que exportes ya no un producto tradicional en tu plan de negocios o en tu tesis, sino un producto innovador. Y aquí tienes un punto de orientación o guía. Tienes infografías, tienes también reportes aquí abajo que nos ha salido en el pantallazo de cómo se han aprovechado los últimos tratados de libre comercio que ha firmado el Perú. Tienes la página de RAM de PROMPERÚ para convertir tu mercadería en mercancía o para desarrollar desde un inicio una mercancía. Otra herramienta que podrías usar es la herramienta de, a ver, esta página web se llama N-Ferias. No la he puesto en la diapositiva porque se me pasó, pero la página se llama N-Ferias. Googlea esa página y vas a obtener información de las principales, ¿ok?, ferias internacionales que se llevan a cabo a nivel global. Ingresas a N-Ferias y que vas a encontrar ahí todas las ferias internacionales, por país, por rubro, por proveedor, por fecha, ferias presenciales, ferias virtuales. Pero ¿para qué, profesor? No me interesa participar de una feria. No quiero ir a exponer a una feria, no quiero ir en misión comercial a una feria. ¿Para qué te sirve esa información? Porque ahí tienes el registro de proveedores que participan en cada feria. ¿Y eso para qué me sirve, profesor? Si no sé si es un proveedor serio o no serio. Si es un proveedor que ha participado en una feria internacional, obviamente ese proveedor ha tenido que pasar por filtros de control, al menos de 3 a 8 filtros. Si ha pasado por 3 a 8 filtros de control en una feria de carácter internacional, ya podrías confiar en que ese proveedor es serio. Muchos de los alumnos que tengo en universidades e institutos, profesor, ¿cómo consigo un proveedor serio? Profesor, ¿cómo sé si mi proveedor realmente es fiable o no? Investígalo. ¿Cómo? Tienes esta herramienta, la de ferias, para conocer la relación completa de proveedores de servicios o proveedores de mercancías y productos que participan en ferias internacionales. Puedes acceder a la página del consulado. ¿Qué crees que hacen las embajadas de Perú en el extranjero? ¿Qué hacen los embajadores? ¿Qué hacen los agregados diplomáticos? ¿Qué hacen los cancilleres? Se dedican a hacer investigación de mercados, identificando nuevas oportunidades comerciales. ¿Y cómo accedo a esa información? Por medio de la página del consulado, por medio de la página de la embajada. Tienes los reportes completos de investigación de mercados. Y es gratis. Es gratis. Muchos creen, bueno, la última opción, profesor, es irme a contratar a un broker comercial. ¿Qué es el broker? Es el que me va a conectar con el cliente que estoy buscando en el extranjero. O es el que me va a conectar con el proveedor que tanto anhelo tener. El broker lo único que hace, ok, es conectarte en base a qué? A la experiencia que maneja este broker, a los contactos que tiene como proveedores y como clientes. Y por esa simple conexión, el broker cobra una comisión. Mi recomendación es no recurras al broker a no ser que sea muy necesario. Si tú puedes conseguir a ese proveedor o a ese cliente con un esfuerzo propio, con una investigación que puedes realizar de manera directa, estás ahorrando un montón de dinero. Estás ganando experiencia y aparte de ello, estás obteniendo información, la cual es muy valiosa en el mercado. Evalúa todo esto como herramienta, como potencial oportunidad que podrías tener para invertir en tu propio emprendimiento. Tienes la página de acuerdos comerciales, tienes un poco de tiempo, revisa esta información, las últimas actualizaciones que han surgido en la firma de nuevos acuerdos comerciales, tratados de libre comercio. Profesor, pero
Me gustaría conocer un poco más de historia relacionada a qué, antecedentes en el comercio exterior, casos importantes en los cuales pues el Perú haya demandado a otro país o haya sido demandado por algún, no sé, problema en el comercio exterior. Entra a la página de la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, y ¿qué vas a encontrar ahí? Busca solución de diferencias. ¿Qué te va a aparecer en solución de diferencias? Te va a aparecer la relación completa de los 143 países que son miembros de la OMC y te va a aparecer los casos en los que cuando busques por país te va a aparecer Perú, ¿cuántas veces demandó? ¿A quiénes demandó? ¿Cuántas veces fue demandado? ¿Por quién fue demandado? Y te va a aparecer todos los casos. Como cultura general, te puede servir para qué? Para conocer los antecedentes comerciales entre nuestro país y otro en determinados rubros. Información que puedes tener en cuenta para qué? Si planeas invertir en ese rubro, por ejemplo, manejando exportaciones o importaciones. Tienes un montón de información al alcance de la mano. Información de carácter gratuito. No hay mejor herramienta que vayas a manejar para analizar o evaluar un plan de negocio que la iniciativa que puedes manejar de manera personal sobre abordar un tema puntual de comercio exterior en algún rubro en particular. La investigación que puedas hacer por ti mismo. Recurrir a fuentes privadas con un pago de por medio también puede ser una opción, pero no recurras a ellas primero si es que no has agotado todas tus alternativas de carácter libre, que en algunos casos son suficientes como para evaluar la viabilidad de un proyecto de exportación o importación. Siendo ya las 11:19, creo que nos hemos explayado demasiado en el webinar. Eh, Puedes revisar esta información, como te dije, también la de la página de la OMC, buscar solución de diferencias y ahí vas a encontrar un montón de información relacionada a qué, conflictos, malentendidos, problemas que surgió con la importación o exportación de algún rubro en particular de mercancías. Esto solamente ha sido la presentación de un webinar, es información general. Probablemente tengamos una oportunidad más adelante de tocar temas mucho más puntuales o específicos. Sin embargo, por la duración del tiempo he tenido que ser bastante general probablemente en la explicación de algunos puntos. Agradezco el hecho de que se hayan quedado estas casi 2 horas de webinar, ¿ok? 2 horas de la presentación que tenía programada para el día de hoy. Sé que siendo viernes o fin de semana, inclusive en algunos casos es un poco cansado. De todas formas, por mi parte, agradezco el hecho de que me hayan acompañado en esta presentación. Espero haya sido de su agrado. Pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá si tienen alguna otra duda o consulta o buscan información adicional. Por mi parte, gustoso de ayudarlos con ello. Y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas en estos últimos 10 minutos que nos quedan. ¿Ok? Voy a revisar el chat. Estimado Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si te puedo ayudar con las preguntas, ¿ok? Por favor. Sí, ya. Buenas noches. ¿Algún modelo recomendado para elaborar un plan de negocio para comercio exterior? Justamente el viernes pasado trabajamos también en una presentación con Dircetur y Camex, una presentación enfocada a la estructura completa de un plan de negocios para comercio exterior, ¿ok? Creo que la información también, también la tienen en la base de datos de Dircetur, ¿no es así? Así es. Ya ahí tiene, por ejemplo, la presentación del webinar donde hemos desarrollado de manera completa toda la estructura de un plan de negocios y la hemos comparado con un modelo de negocio de startup. ¿Ok? ¿Es un punto de partida interesante? Sí, porque tenemos ahí todos los puntos al detalle abordados para construir un plan de negocios. Yo los invitaría a que revisen esa información directamente en la plataforma que maneja Dircetur o también en el Facebook de Camex, que creo que también ha colgado ahí la presentación. ¿Ok? Más que explicarles una estructura en este momento, ahí tienen la presentación completa como punto de partida. Así es. Muchas gracias. Yulino Ríos nos pregunta, ¿cómo puedo elaborar un plan de negocio? ¿De dónde debo partir? El punto de partida debe ser primero identificar una oportunidad. Y esa oportunidad, como hemos mencionado hace un instante,
ya no debe enfocarse solamente en pensar en una necesidad o un deseo. Ahora, en este momento, debes enfocarte en identificar un problema y en base a ese problema, desarrollar alternativas de solución. Justamente en la actualidad tenemos nuevas metodologías que se le llaman metodologías ágiles para desarrollar justamente el prototipo de un bien o servicio que podría ser aceptado y con un nivel de escalabilidad enorme de aceptación en el segmento de clientes. Ejemplo, también hemos desarrollado un webinar de la mano con Dircetur y Camex, donde hemos hablado sobre el manejo de herramientas ágiles. Hemos hablado, por ejemplo, del Design Thinking, que es una herramienta que me permite construir productos o servicios validando el nivel de aceptación que podrían tener antes de construir el plan de negocio. Pero ojo, lo ideal es que ya no te enfoques en la actualidad en necesidades o deseos. Las necesidades, la satisfacción de necesidades, ya no es la prioridad de un cliente. Lo que busca ahora, más que una necesidad, es un deseo, o más que un deseo, es atender un problema, producto de la coyuntura actual. Así es, estimado Gerardo. A los participantes pueden, ¿no? Revisar la página de la DIRCETUR o de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Ahí están, ¿no? Las capacitaciones que hemos brindado sobre el Design Thinking, está el Canvas, Lean Canvas, ¿no? Y otras herramientas para que puedan elaborar su plan de negocio de manera exitosa. Bueno, estimado Gerardo, la última pregunta. Profesor, en relación a la práctica de la operatividad aduanera y logística internacional, ¿cuáles serían las escuelas y o entidades que recomendaría? Ok, en base al tema de operatividad de comercio exterior, ok, a logística de comercio internacional, gestión de carga y agenciamiento de aduana, gestión documentaria, tienes oportunidades para poder construir este tipo de conocimientos. Número uno, existen institutos especializados en comercio exterior que brindan talleres y cursos acelerados. Existen universidades que te brindan este programa como un programa de especialización. Tienes inclusive escuelas de aduana, ¿ok? Lo beneficioso de una escuela de aduana es que como escuela también tiene la parte del operador logístico. Es decir, tienes el conocimiento teórico en la escuela y como esta escuela también tiene dentro de sus instalaciones un operador logístico, quiere decir que esta escuela también tiene agencia de carga o puede tener también una agencia de aduana. Si quieres conocer tanto la parte teórica como la parte práctica, yo te recomendaría una escuela de aduanas, porque vas a conocer la parte teórica y lo bueno de esta escuela de aduanas es que te va a brindar también las prácticas en su propio operador logístico, en su agencia de aduana o en su agencia de carga. Muchas gracias, Gerardo. Gerardo, la última pregunta, por favor, de Axel Leonardo Flores. Nos pregunta, ¿el Design Thinking tuvo algún cambio en su metodología gracias a la coyuntura actual? Así es, el Design Thinking, por ejemplo, era una herramienta que me permitía construir prototipos en base a qué? A diseño. Diseñaba el prototipo, lo ponía a prueba y pivotaba una, dos, tres veces. Sin embargo, producto de la coyuntura actual, en este momento lo que se ha desarrollado es una fusión entre lo que es el Design Thinking, ¿okay? Lo que vendría a ser el Design Thinking y el modelo Canvas. Y eso me ha llevado a tomar un nuevo enfoque llamado Lean Startup. Es decir, tal como habíamos conocido nosotros en webinars anteriores el Canvas, la tendencia en este momento para aplicar el Design Thinking en la coyuntura actual es enfocarnos ya no a ese Canvas, sino al Lean Canvas, sobre el cual también habíamos hablado en un webinar anterior. Habíamos hecho la mención de que el Canvas se utilizaba para un modelo de negocio o una empresa ya constituida en el mercado. Sin embargo, el Lean Canvas venía a ser una adaptación de ese modelo Canvas, pero enfocado ¿para qué? Para emprendedores. El Lean Canvas está más enfocado para alguien que quiere iniciar desde cero, quiere iniciar su emprendimiento, su plan de negocio desde cero. Ese Lean Canvas es el que se vincula en la actualidad con el formato de Design Thinking frente a la coyuntura actual para desarrollar un modelo de negocio que pueda tener un nivel o grado de aceptación muchísimo más elevado que el de un plan de negocio tradicional. Estimado Gerardo, en realidad muchísimas gracias. Ya no quiero quitarte más tu tiempo. Gracias a todos los participantes por quedarse.
2 horas de capacitación, verdaderamente algo productivo, ¿ya? Así que a nombre de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, estamos muy agradecidos con tu apoyo a través de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Andrei. Un abrazo virtual, cuídense todos. No sé, últimas palabras, Gerardo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar que ha tenido una duración de 2 horas. Agradezco también nuevamente a DIRCETUR y a CAMEX por la oportunidad de este acercamiento para poder tener este tipo de presentación, este casi conversatorio con ustedes, y espero verlos en una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Cuídense. Muchas gracias.